Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Bendiciones, hermanitos, a todos. Dios les bendiga. Una vez más, dando gracias a Dios por darnos la oportunidad de dar el mensaje que en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón. Damos gracias a Dios porque Dios en estos tiempos se está impartiendo de una manera muy hermosa y le oramos al Señor para que sea Dios hablando por mi boca, para que Él hable de acuerdo a la necesidad, Él hable de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera en esta hora revelar o quiera impartir. Entonces, Señor, damos gracias en esta mañana, Padre, bendecimos tu nombre, Dios. Tú que eres soberano, tú que eres poderoso, Señor, tú que sabes todas las cosas, Señor, tú que conoces todos los designios de tu voluntad, Señor. Damos gracias a ti en esta mañana, Señor, por permitirnos estar en tu preciosa presencia, Señor, una vez reunidos como iglesia, Señor, una vez reunidos como pueblo tuyo, que te alaba, que te adora, Señor, un pueblo que quiere aprender más de ti, que quiere conocerte más, Señor, que quiere, Señor, vivirte más, Padre, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Por eso te alabamos en esta mañana, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad, gracias te damos porque eres tú, Señor, oh Dios mío, el que te mueves en medio de nosotros, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitos. Le damos gracias a Dios por estos tiempos tan hermosos. Gracias porque Dios está en medio de nosotros en estos tiempos tan latente y vemos su bondad y su misericordia todos los días, en todo momento, ¿cierto? Entonces, no nos queda más sino agradecerle a Él, no nos queda más sino decirle que somos bendecidos por tenerlo a Él y por tener su bendita palabra. Entonces vamos a compartir la palabra, vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2. Maribel, toda bonita que siempre nos colabora. Leyendo acá mientras que la hermanita Mari coloca en la pantalla. Dice acá, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, pues, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a comenzar pues a desmenuzar un poquito acá la palabra, esta palabra que Dios me inquietaba y me daba. Esta palabra que es linda porque comenzando de que Dios le dio tanta sabiduría a Pablo para escribir estas cartas, le dio tanta revelación, ¿cierto? Le dio una extensa revelación porque escribió tantas cartas y esta es una que escribió a Timoteo, que pues sabemos que es un joven, era un joven, era un joven, le escribía a un joven, pero esa carta va también escrita para nosotros, ¿no? No tanto, pues va para los jóvenes, es cierto, pero para nosotros como hijos, porque nosotros todos somos discípulos. Y acá entonces lo podemos ver cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando dice tú, no lo estás diciendo a nosotros, como hijos. Hermanito, si se escucha bien, tengo como esa duda. Muy bien, Elisita. Ah, bueno, bueno. Sí, porque es que a veces acá este aparatico que yo tengo, ay, Dios mío. Bueno, ay, gracias, gracias a Dios. Entonces dice acá, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acá ese tú nos habla a nosotros como hijos, ¿cierto? Nosotros al transcurrir de este camino, nosotros, Dios nos está enseñando a ser verdaderos hijos. Acá como Pablo habla como padre a Timoteo. Nos habla que nosotros como hijos nos esforcemos, que seamos valientes y esforzados.
en la gracia que es en Cristo Jesús. En esa gracia, en ese regalo que Dios nos dio, que nos esforcemos, que seamos hijos agradecidos, que seamos hijos donde podamos recibir el ejemplo de nuestros padres. Primeramente en nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero también pone autoridades como padres espirituales. Así como Pablo habla acá, le habla con la autoridad, porque autoridad para hablarlo, porque él fue padre, no solo de Timoteo, fue de muchos, ¿no? En la palabra lo podemos contemplar, que fue de Tito, bueno, de otros que en este momento no recuerdo el nombre, pero el que más me recuerdo es de Tito, y pues, y no solo, y de aquellos que él no nombra en la palabra, ¿no? Porque él tuvo muchos hijos espirituales, él nombra a algunos nomás, pero no nombra a todos. Entonces, acá nos mandan el Señor es a esforzarnos en la gracia. Ese esforzarnos es buscar agradar a Dios. Ese esforzarnos es esmerarnos por estar agradando al Señor en todo tiempo. Y nosotros ya sabemos que para poder agradar al Señor debemos dejar muchas cosas acá en la tierra, ¿no? O sea, debemos morir a muchas cosas aquí en la tierra. El mismo Espíritu Santo nos va a ir mostrando a cada uno, ¿cierto? Lo que debemos dejar y en lo que nos debemos esforzar más, que es en las cosas de arriba, ¿no? Y no tanto esmerarnos en las cosas de la tierra, porque si aunque tenemos acá, vivimos acá en la tierra, humanos que sentimos que, que tenemos, o sea, caminamos como los demás seres humanos, pero no somos como ellos. O sea, sí tenemos esa humanidad, esa parte humana que tenemos que comer para subsistir, que tenemos que ir al baño, tenemos que bañarnos, trabajar para comer, sí es cierto, pero ese esfuerzo es en la gracia, en las cosas de arriba, en las cosas que Dios nos ha revelado a nosotros, porque esa gracia, hermanos, nos la dio a nosotros como hijos, o sea, solo los hijos tienen esa gracia, solo los hijos del Señor. Y nosotros como hijos, Dios nos habla que nos esforcemos en las cosas de Dios, que es la finalidad, ¿no? Que nos esforcemos en esas cosas que nos van a llevar a una vida eterna. Él nos está preparando en esta tierra para que nosotros vayamos a una eternidad con Él. Y nosotros sabemos que para poder ir a una eternidad con Él es necesario que nosotros pongamos más atención a las cosas de arriba, ¿cierto? Y acá nos dice también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá es tremendo lo que él dice, ¿no? Es tremendo porque con esa autoridad que él decía para hablar Pablo, era porque vivía Cristo, ¿cierto? O sea, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Timoteo veía ese ejemplo en Pablo. Él se lo encargaba, pero él también le daba ejemplo. Era porque Pablo lo decía, era porque había un ejemplo total, o sea, era la vida de Jesucristo en Pablo para poderle decir eso. O sea, era que verdaderamente él ya estaba toda la carne totalmente. Y también porque tenía las marcas del Señor Jesucristo. O sea, una vez siempre se enfatiza como en sí, Dios es amor, sí, Dios me salvó, me rescató, sí es verdad. Otra parte es las marcas del Señor Jesucristo. Él podía decir que vivió verdaderamente como el Señor Jesucristo porque llevó las marcas consigo mismo. Igualmente cuando el Señor Jesucristo se le revela a Pablo que, que, que el mismo Jesucristo le iba a mostrar cuánto tenía que soportar por amor del nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces fue así, o sea, algo que le dijo es que este instrumento es para que él sepa cuánto le es necesario soportar a causa de mi nombre. Entonces, pero entonces sí lo vemos pues que obviamente se cumplió, porque fue palabra del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces lo podemos ver en estos libros para decirle, y también le decía que encargar a hombres fieles, discípulos fieles, porque un discípulo
es ese discípulo que es fiel. Los discípulos son los que se dejan enseñar, o sea, los que desaprenden, que tienen que desaprender lo que tienen que desaprender para poder ser fieles a Dios, ¿no? Ser esos hijos, esos discípulos que verdaderamente agradan a Dios, esos discípulos que están dispuestos a morir a muchas cosas, aún para agradar a Dios, porque siempre, siempre nosotros nos enfatizamos siempre en eso, ¿cierto? Que es agradar a Dios antes que a los hombres, aún agradarnos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros, eh, pues por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo para que cada día nosotros nos escudriñemos y podamos decir, sí, Señor, yo en qué te estoy fallando en esto. Y sí, hay cosas, áreas que de pronto uno las tiene muy demarcadas en que para Dios no hay nada imposible, en que de pronto uno diga, uy, pero yo otra vez fallé en esto, uy, Señor, yo otra vez con esto, y el Señor sí, otra vez con esto, pero si el Señor vuelve a mostrar es porque es necesario que nosotros nos enfaticemos en más áreas que en otras. De pronto uno piensa que, que en esas áreas de pronto ya está bien cuando Dios viene y nos muestra que no está enseñando, hermanos. O sea, somos esos hijos que Dios nos está capacitando para Él hasta el día que el Señor Jesucristo venga. O sea, eso no podemos negar que vamos a tener padecimientos, que el día del Señor venga para que Cristo sea formado en nosotros, como el mismo Pablo lo dice. Entonces acá dice, bueno, y también Pablo lo hablaba con esa autoridad porque él pasó un desierto, es que en la misma palabra habla que él pasó un desierto, en Gálatas lo dice, que él estuvo 3 años en el desierto, él estuvo 3 años en el desierto y dice que pasó 17 años, 3 años y que él fue a ver a los discípulos, pero 14 años también estuvo, no me acuerdo en qué parte, bien para no mentirles, pero entonces se pasó 17 años en que me imagino que Dios lo cogió y tuvo que hacerlo desaprender muchas cosas para hacer el Pablo que Dios lo, lo, lo muestra en la palabra, es porque él tuvo que morir, carne, como dice la hermanita Maribel, a muchas cosas de la carne, eso no fue gratis, como dice el pastor, eso no fue gratis, o sea, fue algo, tuvo que pagar un precio, porque no hay glorias en cruz, o sea, para que Dios lo hubiera exaltado hacia Pablo, porque fue el mismo Dios que lo exaltó, porque fue un instrumento que se dejó moldear en las manos, es porque él tuvo que morir o morir, es que dice que la gracia lo aplastó, o sea, él tuvo que, y que todas las cosas las tenía por basura. Él tenía esa autoridad para poderlo decir y sufrió los padecimientos de Cristo, los sufrió en carne propia, o sea, lo dijo era porque verdaderamente lo sufría, ¿cierto? Y dice acá en el 3 tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, es que acá lo dice, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo son necesarios en nosotros, siempre, siempre, porque nosotros tenemos que llevar los sufrimientos del Señor Jesucristo. Todos los sufrimientos del Señor Jesucristo deben estar hasta que esa imagen de Dios, del mismo Dios en nosotros sea formada, el mismo Señor Jesucristo. Esa imagen tiene que ser formada. ¿Y cómo? Pues Dios nos está matando la carne, nos está haciendo ver lo que en nosotros hay que nos sirve, nos está haciendo ver lo que tenemos que desaprender, muchas cosas que tenemos que desaprender en muchas áreas, hermanitos. Nosotros tenemos que disponernos cada día para Santo nos siga mostrando, para que el Espíritu Santo nos siga impartiendo de Él también, pero que también nos vaya mostrando qué debemos dejar, qué debemos desechar, qué debemos recibir también, porque nosotros como discípulos y como hijos, mire, yo digo, acá en esta parte a mí Dios me muestra que si Él le hablaba así a Timoteo, era porque había verdaderamente fianza en Timoteo, o sea, era un discípulo fiel para Pablo, ¿cierto? Porque acá lo vemos, bueno, más adelante les voy a mostrar, pero así como le decía hijo amado,
Tú pues, hijo mío, era porque era un verdadero hijo. Los verdaderos hijos son los que se dejan eh, pular, los que se dejan enseñar, que seamos enseñables. En el 4 dice, no, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Para Dios, ¿cierto? Somos esos hijos que Él nos introdujo en este camino para militar en las cosas de Dios, para ser esos soldados de Jesucristo, para su servicio. Nosotros tenemos que tener sí o sí prioridad por las cosas de Dios, más que las cosas de esta tierra, más que las cosas que nos ofrece esta tierra, los placeres momentáneos, porque en esta tierra, por eso lo dice acá, que, que no, ninguno que milita, o sea, nos habla de militar, algo que es estricto, algo que verdaderamente, bueno, en este caso que es espiritual, que Dios nos sometió para ser sus guerreros, sus soldados. Nosotros no podemos tener como parte en el mundo y parte acá en la tierra. Nosotros no podemos nunca hacer eso porque si Dios nos llamó a agradarle a Él, es necesario que nosotros nos sometamos a agradarle a Él, a todo lo que Él nos diga, todo lo que está estipulado en su palabra. Quieres que nosotros seamos esos, esos hijos que, eh, y nosotros sabemos que como hijos nos debemos a Él, ¿cierto, hermanos? Hagamos siempre va a ser para agradarle a Él, todo lo que hagamos siempre va a ser para agradar a Dios por encima de todo. Dios nos va a llevar a cada uno a eso, si nos está llevando a cada uno a eso, que nuestra fe sea como tan fortalecida que verdaderamente que Dios está siempre en el asunto. A ver, que lo que pasa en nuestras vidas no es casualidad, hermanos. Todo por lo que tú estés pasando de pronto en este momento no es casualidad, no es casualidad porque si Él nos llamó a militar, Él se propuso hacer una obra en nosotros. ¿Y quién se la puede impedir? Que Él haga esa obra en nosotros. Aunque nosotros también está el disponernos, de nosotros también está el buscarle. O sea, Él hace unas cosas, hace una parte y nosotros como la otra parte está en nosotros disponernos, porque dice la palabra que Él revela las cosas, pero la disposición del corazón es del hombre. O sea, que nosotros somos los que nos debemos disponer para Él. Y yo digo, si Dios nos ha dado tanto, hermanos, si Dios nos ha mostrado tanto su amor y nos ha revelado tanto su amor a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo nosotros no vamos a darnos y a esmerarnos por agradarlo a Él? Si él se esforzó con nosotros, porque ¿qué nos dio lo más preciado que fue su Hijo, ¿cierto? Nosotros para poder ser aprobados por Él, para ser esos soldados aprobados por Él, nosotros verdaderamente tenemos que vivir sí o sí como Cristo. Y nosotros vemos que como así como Pablo era un hijo confiable para él, nosotros también tenemos que ser confiables para nuestro Padre, para Dios ser confiables, buscar siempre el agradarle a Él. Fácil en esta tierra agradar a Dios con tantas cosas y con tantos ataques que se están viendo en estos tiempos, porque sí hay muchos ataques, hay muchas cosas que se están levantando en estos tiempos, pero, pero Dios, la esperanza de nosotros es el Señor Jesucristo. En nosotros tienes que estar es esa esperanza de que Él, la buena obra que comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día que venga el Señor Jesucristo, hasta el día que venga. De nosotros es esforzarnos, estar buscándole de mañana, de tarde, de noche, en todo tiempo, estar ahí buscando lo suyo, buscando su palabra, Señor, corrígeme, Señor, muéstrame, Señor, háblame en qué te estoy fallando, Señor, qué estoy haciendo mal. Entonces acá podemos ver un poquito adelante, creo que es sí, Primera de Corintios 4:17, ah, donde dice, hermano, les voy a leer, dice, porque Timoteo era un hombre, era un hijo confiable para Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que yo partes y en todas las iglesias, que enseño en todas
partes y en todas las iglesias. O sea que Pablo veía en Timoteo un hijo confiable y era un hijo fiel. O sea que veía testimonio, veía un testimonio. O sea, siempre cuando Dios nos habla así es porque Pablo veía un testimonio de que era un hijo que verdaderamente recibía lo de Dios y vivía lo de Dios, que era confiable para las cosas de Dios. Entonces nosotros como hijos tenemos que ser esos hijos confiables para Dios. Como hijos tenemos que ser esos hijos agradecidos que pues que Dios nos va llevando, ¿no? A ser confiables mediante nosotros soltemos, mientras que nosotros reconozcamos aún nuestras fallas, porque en este camino estamos, hermanos. Esto no es que nosotros llegamos acá de una y ya llegamos y estamos, mejor dicho, bien, no, estamos transitando. Todos somos un cuerpo, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo y le damos gracias a Dios porque Él nos está enseñando y es hermoso que Él nos enseñe y es una bendición que Él siga hablando por su palabra, es una bendición que Él nos siga mostrando, que Él siga, que aún todavía hay oportunidad que Él nos diga, mira, corrige esto, no que en su infinito amor Él lo hace, pero qué tal dice Él en su palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, en su misericordia Él lo hace, pero eso es lo que nosotros debemos reconocer de Dios. No, es que ya nos hubiera desechado de una, nos hubiera dicho no, venga aquí, venga lo que te pongo, llama a otro, que sí me sirva. No, o sea, es que Dios conoce que nosotros traemos muchas cosas, Dios conoce, es ese amor del Padre, porque esto también nos habla del amor del Padre, hermanos. Porque mira, acá dice, Timoteo era un hijo fiel, era amado para, para Pablo, ¿cierto? Vio el ejemplo del Padre, o sea, del Padre, obviamente del Señor Jesús, de Dios y pues del Señor Jesucristo, pero él tuvo que haber visto también un ejemplo para ser así. Timoteo fue porque vio también un ejemplo en Pablo. O sea, que nosotros siempre, eso es lo que nos va a dar como esa, o sea, como nosotros con nuestros padres espirituales, que nosotros sabemos que Dios está en ellos, porque vemos el ejemplo de nuestro Padre en ellos. Sabemos ese ejemplo, ese amor, esa entrega, vemos, vemos, vemos cómo ellos son fieles a Dios, cómo ellos con ejemplo nos enseñan, porque siempre ha sido con ejemplo. Entonces, esta carta es muy bonita porque de Pablo dejó esta carta para mostrar que él era un padre y Timoteo era un hijo, aunque son más hijos, pero él acá le habla a Timoteo y habla de muchas cosas hermosas acá. Y acá dice en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es hermoso acá porque miren, ¿cómo es un atleta? Un atleta necesita, llegar a ser atleta y para recibir esa corona, o sea, él siempre va, y eso que es una corona, como dice la palabra, es una corona el atleta, es, es corruptible, o sea, es de este mundo, pero aún así en lo natural Dios nos muestra muchas cosas, ¿cierto? Nosotros estamos corriendo una carrera para ser como Cristo, para llegar a ser como Cristo. Pero entonces acá lo que, mire, un atleta necesita una preparación. O sea, Dios nos está preparando a nosotros en estos tiempos. Sí o sí nos está preparando para hacer esa iglesia fundamentada en el Señor Jesucristo. Esa iglesia inamovible. Esa iglesia que no se deja mover por las circunstancias, no se deja mover, no se deja mover por nada, ¿cierto? Y vamos acá. El cuidarse en su alimentación es muy importante. El cuidarse en su alimentación. Dios, a nosotros Dios también nos está nutriendo por medio de su palabra y que no estamos comiendo. Y esta alimentación me habla a mí de una alimentación que no es cualquier alimentación. O sea, no va a comer algo que le caiga pesado, no va a comer algo porque ellos tienen que también tener un peso estable. Entonces, los atletas lo que van a comer es mucha verdura y mucha fruta, ¿cierto? Para poder mantenerse. Esa es la palabra, mantenerse. Y beber mucha agua, bueno, beber mucha agua porque el agua los va a tener hidratados, ¿cierto?
es esa agua. Nosotros estamos también bebiendo del agua de la roca, Cristo, estamos bebiendo las aguas que son eternas, esas aguas que nunca vamos a tener sed jamás, es el agua del Señor Jesucristo, esa agua que es agua de vida, esa agua que nos levanta, esa agua que nos restaura, esa agua es la que estamos bebiendo. Y sobre todo en esto es mucha disciplina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la disciplina es necesaria. Dios nos ha hablado mucho, ese disciplina es disciplinarnos en el Señor, es esforzarnos. Es que si nosotros tenemos una disciplina en esta novedad de vida, de pronto para en el colegio, cuando los chicos estudian, una persona en la universidad, o aún en un trabajo, porque usted sabe que allá le ponen a usted un horario, ponen un horario allá en el trabajo y le dicen, tiene que ingresar de acá a las 7 de la mañana hasta las 5. Usted no va a llegar a las 7:30 porque lo echan. No, tiene que haber una disciplina aún para el trabajo. Todo lo que haga uno tiene que tener una disciplina, pues qué bendición, más aún en las cosas de Dios. Claro, porque una disciplina en cuanto a que yo quiero lo de Él, entonces yo me voy a meter a leer la palabra. O sea, disciplinarnos en la lectura de la palabra. También si yo quiero, Señor, de verdad agradarte, pues voy a orar, voy a meterme a orar, voy a ayunar, voy a buscar las cosas de arriba. Y siempre tiene que haber una disciplina en todo, así como nos compara con ese atleta, no, que ese atleta también se esfuerza porque quiere o sea, quiere ganar ese premio, quiere ganar esa corona. Nosotros también tenemos que esforzarnos para ganar esa corona que no es de este mundo, es incorruptible la corona. Cuanto más nosotros tenemos que esforzarnos en buscar lo de Dios. Y es hermoso esto porque nos da tanto ejemplo el Señor en su palabra de lo que, y como dice la hermanita Maribel ahí, que resistencia, claro que sí, porque nosotros tenemos que permanecer, tenemos que resistir sí o sí las pruebas. ¿Cómo? Pues con la fortaleza del Señor, no resistirlas en nuestra carne, porque no se puede, no se puede. Tocas en el Espíritu, o sea, pidiéndole la fuerza, la fortaleza al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que nos fortalezca y que podamos resistir, porque en este tiempo es cuando más se ven los ataques, hermanos. Mires, muchos ataques por mucho lado se ven los ataques, se ven mucho las posiciones. Entonces, por más de que hayan oposiciones, por más de que se levante lo que se levante, nosotros tenemos que resistir firmes, firmes, como dice la palabra, resistir firmes, como es un soldado firme. Ahí está, ahí está. Aquellos que luchan por una nación, esos soldados son los que luchan por una nación, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuánto más por la nación celestial que está en los cielos? Esa mente es la que vale la pena, ¿cierto? Porque acá nosotros verdaderamente vivimos por misericordia de Dios, pero qué bendición que Dios nos tenga como soldados suyos, es una bendición que tenemos que valorar mucho, hermanos. Y acá cuando nos habla de legítimamente, o sea, no es coronado, dices, no es coronado, sino lucha legítimamente, es que es tremendo porque esa corona tenemos que luchar genuinamente en esto, genuinamente, o sea, tiene que haber verdaderamente una entrega, tiene que haber verdaderamente una convicción total, o sea, que yo lucho es porque yo amo al Señor, yo lucho esto, yo me lucho esto, es porque verdaderamente quiero ser agradecido, agradecida con el Señor, porque Él nos ha dado tanto, hermanos, nos ha dado tanto, tanto, y lo único que nosotros podemos es, vamos a Él, con agradecimiento, con obediencia, ¿cierto? Siendo genuinos para Él, genuinos, o sea, que saque Dios toda apariencia de nosotros, que saque Él todo lo que no es verdadero en nosotros, todo lo que es falso en nosotros, lo saque porque nosotros no nos conocemos, el único que nos conoce es el Señor. Entonces nosotros decirle eso, Señor, yo quiero que verdaderamente yo te pueda servir, pero no en apariencia, sino te pueda servir genuinamente que todo lo que yo haga lo haga con esa motivación correcta que es para ti, con esa motivación
de que yo te quiero alabar, yo te quiero exaltar, yo quiero vivir para ti porque tú me has dado tanto, porque tú te has entregado tanto por nosotros que yo quiero verdaderamente hacerlo con ese amor verdadero, sin fingimiento, sino que verdaderamente yo me puedo entregar a ti, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos habla acá. Y acá antes dice en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta palabra es tremenda porque, claro que sí, o sea, a nosotros nos deja ver en lo natural cuando acá, pues por lo menos en Colombia, un campesino va y labra su tierra para poder sembrar? Lo primero que tiene que hacer es limpiar el terreno, ¿no? Él no va a ir de una ya a sembrar su semillita en un terreno que no está fértil o que no está limpio o que no es apto para poder sembrar la semilla, ¿cierto? Entonces, él lo que hace el labrador, lo primero que hace es trabajar la tierra, o sea, la prepara primero, la prepara, ¿cierto? ¿Qué hace? La limpia, saca la maleza, saca los pedregales y aún la cuida, o sea, es esmerado en cuidar esa tierra porque sabe que si la limpia y que si la cuida, cuando él vaya a poner esa semilla ahí y aún la abona, ¿no? También la abona. Cuando él va a poner, cuando va a poner esa semilla y la va a sembrar, él va a estar confiado de que sí va a dar fruto esa semilla que puso, porque el terreno es fértil. Entonces Dios nos manda a que nosotros trabajemos y la tierra es el corazón, hermanos. Cada uno de estos corazoncitos, cada uno de nuestro corazón, lo tenemos que trabajar nosotros. Que Dios, que Dios nos muestra y nos deja ver lo que, si en nosotros de pronto hay una dureza, si en nosotros de pronto hay una amargura, porque todo está en el corazón, siempre está en el corazón. Mira como Pablo le hablaba acá a Timoteo y le daba esos buenos consejos. Y quién no va a recibir esos consejos? Que Dios nos está hablando así, ¿cierto? Y también por nuestros padres espirituales, o sea, lo que la palabra que Él nos está impartiendo a nosotros es vida, hermanos, es vida porque Él está sanando nuestro corazón y Él está haciendo una sanidad profunda, tan profunda en nosotros, que verdaderamente es hermoso, que nosotros de verdad debemos estar agradecidos porque porque nos deja ver aún nuestras falencias y eso es una bendición y misericordia de Dios para nosotros poder limpiar ese corazón, que nos limpie de orgullo, que nos limpie de altivez, que nos limpie de soberbia, que nos limpie de todo, todas las obras de la carne, todas las obras de la carne, aún de lo que somos almáticos, porque somos muy almáticos aún y somos muy emocionales y nosotros Dios quiere es que nosotros no seamos más emocionales ni almáticos, sino que nosotros podamos verdaderamente, esa tierra esté completamente fértil para que pueda haber ese fruto, ¿cierto? O sea que acá lo dice muy claramente, el labrador para participar de los frutos. O sea que nosotros para participar de los frutos, sí o sí, el terreno tiene que ser fértil, el terreno tiene que ser, o sea, lo tenemos que trabajar sí o sí primero, trabajar en esas áreas donde nos cuesta, donde Dios nos está hablando y el mismo Espíritu Santo nos está mostrando que debemos limpiar, ¿cierto? Entonces, qué bendición que nosotros podamos dar fruto y esa es la finalidad, ¿cierto? Y sabemos y lo creemos, confiamos en el Señor que este camino no ha sido en vano, hermanos. O sea, esta obra Dios la está haciendo y hemos dado frutos, pero Él quiere que demos todos los frutos del Espíritu porque es que es necesario dar todos los frutos del Espíritu, así como el Señor Jesucristo tuvo todo el carácter de Cristo, eran todos esos frutos del Espíritu, todos, todos. Él los vivió acá en la tierra como ese ejemplo, así quiere que nosotros seamos. Y esmerarnos, pedirle, Señor, yo quiero dar fruto. Si me cuesta ser paciente, dame la paciencia. Si no tengo amor, dame el amor, Señor. Dame el amor, porque Él mismo lo dice en su palabra que le pidamos y Él nos dará. Pues pedirle, Señor, yo te pido a ti, ayúdame en esta área, ayúdame porque tengo muchas cosas así. Pues quiero así mismo, si no tengo amor por los demás, dame ese amor. Si no tengo esa paciencia, dame esa paciencia. Y son muchos más, ¿no? Pero estoy nombrando acá algunos. En el 7 dice, considera lo que digo.
y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, acá Pablo le hablaba a su hijo Timoteo. Entonces, esa carta de que nosotros no tengamos en poco nada lo que el Señor nos diga, hermanos. Nada, nada, nada porque si la palabra está escrita es porque la necesitamos. Si la palabra está escrita, toda la que la leemos es porque es necesaria para nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros, si el Señor dice, considera lo que digo, o sea, lo que el Señor nos dice, tenemos que tenerlo muy presente, muy presente. Y el Señor te da entendimiento en todo. Ese entendimiento a mí me habla de discernir y comprender. O sea, nosotros para poder tener entendimiento en el Señor tenemos que pedírselo. Señor, yo no entiendo esto, yo quiero discernir lo tuyo, yo quiero comprender lo tuyo. Y ese entendimiento también me habla de sabiduría, me habla de la sabiduría de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces quería compartirles en Proverbios 4, los leo acá, si quieren, dice Proverbios 4:7, todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Para nosotros el entendimiento no de nosotros, o sea, como nosotros hijos de Dios, es adquirir sabiduría, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea que nosotros lo más sabio que podemos hacer es buscar sí o sí de Dios, buscar la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios y buscar también ser en la inteligencia del Señor, o sea, no más que todas las posesiones, es que verdaderamente esta tierra nosotros que tenemos nada, o sea, ¿qué nos sirve de pronto tener? Qué bendición, yo no es que estoy, no, sino que estoy diciendo de pronto, qué bendición los que han estudiado, han podido tener una carrera, qué bendición, porque nosotros sabemos que eso Dios lo usará para, para, para bien en cuanto a las cosas de Dios, ¿cierto? Pero cuánto más lo de Dios, cuánto más la sabiduría de Dios, que no es terrenal, sino es la celestial, la que nos lleva a una vida eterna, la que nos lleva a estar en paz, hermanos. Esa sabiduría nos lleva a estar en paz con los demás. Cómo Dios nos está introduciendo en este camino y nosotros no somos los mismos, hermanos. Es que Dios es tremendo el Señor, porque nosotros cómo podemos decir que somos los mismos cuando no, de su sabiduría y comprendemos ahora muchas cosas que no entendíamos tal vez cuando estábamos en ignorancia, tal vez cuando vivíamos una vida en pecado, la vivíamos afligidos, entristecidos, amargados, ¿cierto? Pero ahora cuando Dios viene y se revela nuestra vida, comienza a mostrarnos que esto es mejor que cualquier otra cosa, el tener la paz de Él, el tener el descanso en Él, el que usted ya no se carga, porque usted si antes vivía cargado por cualquier cosa, usted no se carga, sino usted busca a Dios, usted sabe que le entrega esa carga a Dios y Dios le da la paz. Y usted ya aprende en el camino a descansar en Dios. Usted ya aprende en el camino a entregarle toda carga a Dios, ¿cierto? Y aprende en el camino a, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, si tú haces esto en mi vida, si pasa algo, que lo estás haciendo, ¿cierto? O sea, ya Dios nos comienza como a invadir de esa paz y de esa presencia de Él, que usted ya comienza bueno, Señor, si esta es tu voluntad, bueno, yo me someto a tu voluntad, Señor. Bueno, o sea, usted ya comienza a descansar tanto en Dios que usted ya, o sea, es diferente, o sea, ya el ambiente en su vida es diferente, en su casa es diferente, porque todo usted se lo entrega a Dios, porque usted siempre va a Dios, cualquier situación usted se la entrega a Dios, entonces es hermoso como nos deja ver. También podemos ir a 8, le voy a leer ahí, 32:8, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, este camino es hermoso esto. Él nos va a hacer entender a quiénes, a los hijos. Pues muchas veces nosotros como que nos frustramos cuando tú le hablas a alguna persona, cuando tú de pronto una persona que no conoce a Dios, te hablas y la persona no entiende. O sea, no, con esto no quiere decir, o sea, solo Dios sabe si esa persona es hija,
Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero, pero a nosotros como hijos, Él nos va a hacer entender, a los hijos, Él nos va a hacer entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar. O sea, este camino, el camino del Señor Jesucristo. El camino es el Señor Jesucristo. En el que debemos andar es en el del Señor Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces es hermoso como Dios nos muestra a través de su palabra lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ay, esperen un momentico, hermanos, yo me salté y yo quería leerles otra cita. Esperen que yo ya la tengo acá. Tranquilos que yo ya la tengo acá. Es Primera de Corintios 1:21. Acá Pablo le está hablando a los corintios y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿sí ve? Mediante la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo le revela a quien quiere, ¿cierto? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que es tremendo, porque habla acá que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. O sea, es que ¿quién puede conocer a Dios en el mundo? Nadie. El Señor Jesucristo viene porque a Él le agradó revelarse a nuestras vidas. A Él le agradó salvarnos, o sea, sanarnos para Él. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para muchos es locura, hermanos. Para muchos es locura todo esto, porque muchos no lo van a entender, muchos no lo van a entender, pero nosotros, mire, tan maravilloso que Él que nos esté mostrando todo esto, es maravilloso nos haya sometido, o sea, introducido en su camino, que nos haya revelado y nos esté revelando más su palabra, más su sabiduría, más su entendimiento. Es hermoso, ¿cierto? Entonces dice acá, en el 8, ahora sí, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esto es tremendo porque como él dice, conforme a mi evangelio, tremendo, hermanos, tremendo porque él lo podía decir con esa propiedad lo podía decir, porque él lo hacía suyo propio, porque él amaba y vivía a Cristo. O sea, mi evangelio lo vivía con ejemplo, lo predicaba con ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. O sea, como tal, el padre se lo estaba enseñando a su hijo Timoteo. Y Dios nos lo enseña a nosotros acá por medio de su palabra. O sea, que nosotros tenemos que hacer nuestro el evangelio como nuestro, porque el Evangelio es el Señor Jesucristo, el Evangelio mismo es el Señor Jesucristo. Y si yo vivo para Dios, y si yo quiero el Señor Jesucristo en mi vida, o sea, yo quiero que sea formado, ese Evangelio tiene que hacerse vida en mi vida y tiene que hacerse parte, mejor dicho, mi vida. Entonces, era lo que Pablo hablaba acá, que mi evangelio, cualquiera que lee este dice, ay, pero Pablo dice que mi evangelio, uy, ¿cómo así? Si es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero es que él lo hablaba era con esa autoridad porque él lo vivía, porque él llevaba las marcas del Señor Jesucristo. Él tenía esa autoridad para decirlo. En el 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo, aunque estaba preso en la cárcel, porque él escribió muchas cartas estando en la cárcel, ¿cierto? Pero tan tremendo que eso ni lo movía, tan tremendo que él podía estar en una cárcel física, pero aún dice que la palabra no va presa. Es que es verdad, la palabra no está presa, hermanos. O sea, la palabra no está presa, la palabra es palabra viva, es palabra que la podemos vivir, la podemos predicar, pero la quiere que la prediquemos más que con nuestra voz, con nuestras palabras, con una vida, porque él mire cómo vivía la palabra, que aún estando preso, a él no le interesaba escribir de otro, y no, se echaba la pena. Ay, no, pero yo por qué estoy acá, o sea, que yo por qué merezco esto, no, o sea,
vivía tanto a Jesucristo que él sabía que eso era a propósito de Dios de que estuviera en la cárcel. Muchas veces a nosotros nos pasa algo, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué yo, Señor? ¿Por qué tengo? No, si nosotros sabemos que en Cristo muchas cosas pasan, muchas cosas acontecen, pues, Señor, gocémonos que así como cuando los encarcelaban, ellos no, ellos cantaban alabanza ya, y aún los azotaban, y ellos salían felices y les contaban a sus hermanos, no, fuimos azotados, y, o sea, ¿y quién sale así? Así es que Dios nos tiene que llevar a ese gozo de que aún en medio de las pruebas, por difíciles que sean, mi hermano, porque sí, sí van a haber pruebas difíciles, difíciles, y hay algunos hermanitos que la tierra están pasando pruebas muy difíciles, pero ahí es donde verdaderamente vamos a ver si nosotros amamos a Dios. Ahí es donde verdaderamente por medio de esas pruebas, por medio de esas penalidades, como dice acá, de esas prisiones o lo que estemos pasando, es verdaderamente si nosotros amamos a Dios y si verdaderamente somos sus discípulos, a qué estamos dispuestos, hasta dónde estamos dispuestos pues a ir por medio de Él, ¿cierto? Por medio de su palabra. Y dice acá, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, ¿cierto? O sea que Padre como Pablo, como padre espiritual, estaba dispuesto a soportar todo, 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 así como él no conocía al Señor Jesucristo, no estuvo con él como los discípulos, pero había sido revelado tanto el Señor Jesucristo en él que él entendió el llamado, él entendió por qué Dios lo estaba haciendo pasar por todo eso, él entendió el llamamiento que Dios le hizo a él. Él entendió y estaba dispuesto. Y él como padre, ¿qué hace un padre? Un padre ama, un padre siente como Dios, un padre espiritual, ¿no? Se desecha, no desecha, sino antes se duele con los hijitos, se duele lo que están pasando los hijitos, ¿cierto? O sea, ese ejemplo de Pablo fue porque verdaderamente pasó un proceso, tuvo que haber pasado un proceso, digo que verdaderamente de negación para poder tener como esa autoridad y tener esa palabra en su boca verdadera, porque si él lo que escribió acá es porque verdaderamente lo vivía con una vida y con ejemplo, ¿cierto? Tuvo que haber tenido mucha paciencia, digo yo, hermanos, porque los padres espirituales, yo creo que nos tienen mucha paciencia nosotros como hijos, porque somos a veces muy cabezones, somos a veces muy desobedientes, ¿cierto? Pero es ese amor del Padre que ellos aprenden a soportar, porque Dios les ha enseñado a soportar, Dios les ha enseñado a que no desechen, sino a darnos ese amor de Padre, ¿cierto? Ese amor de Dios por medio de los instrumentos, ¿cierto? Entonces, Pablo era uno de los que rogaba por sus hijos, esa es otra cosa. Acá creo que dice, sí, o sea, a mí lo que Dios me muestra acá es que Pablo, como padre, y un padre que hace, o sea, nosotros veámoslos como en el natural, nosotros como padres rogamos por nuestros hijos, o sea, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero entonces acá habla esto habla de los padres como tal, de los pastores, sí, o sea, de los padres espirituales, habla de nosotros como padres espirituales, los que Dios ha llamado, ¿no? Porque hay un llamamiento como pastores para apacentar la grey, ¿cierto? Pero Pablo acá lo hablaba con esa autoridad y hablaba de que él rogaba por sus hijos para que pudieran entender lo que Dios quería para sus vidas. Ese amor del Padre en él, eso es hermoso. O sea, nosotros cuando vemos que esos padres espirituales andan en ese amor, en esa entrega, que ruegan, que oran por nosotros, que están, mejor dicho, metidos, ese ejemplo nos lo están dando a nosotros, hermanos, como hijos. ¿Cómo nos lo están dando? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros
O sea, de pronto no tenemos ese llamado como padres así en cuanto es un llamamiento de engendrar hijos en el espíritu, pero nosotros también tenemos esa paternidad en cuanto y que somos madres que Dios nos va a poner a hablarle a muchas personas y como ese ejemplo de pronto de que el que no entiende pues orar por él, mire, orar por él, una cosa que Dios a mí me ha revelado en estos tiempos y que Dios me trae memoria es que verdaderamente si usted de pronto tiene una falta de perdón por alguien, ¿sabe cómo se sana, hermanos? Orando por esa persona, orando, y eso sí se lo ha escuchado alguna vez, creo que al pastor Luis, sí se lo ha escuchado, pero en estos tiempos Dios me acordaba de eso. O sea, usted cómo va, si usted tiene algo por alguien, usted ore por esa persona. Mire, usted, por más, pero ¿cómo voy a orar por esa persona que me hizo? Pero ¿cómo voy a orar? No, no, porque es que cuando Dios viene y le revela a usted que esa persona también tiene fallas, que esa persona también, que aún si no conoce, no sabemos, depende, o si conoce también, o sea, ¿quién soy yo para de pronto negarle esa oportunidad de que yo le perdone? Ya sabemos que el perdón viene de Dios, pero cuando, y mire, yo lo digo por mí, se lo digo porque lo he vivido, lo he vivido. No con gente difícil, que mire, y el Señor me dice, ora por esa persona. Y mire que he sentido una sanidad, y se los digo que no miento. Dios me ha sanado muchas cosas, que sí faltan aún, sí, sí es verdad, pero mire que yo he sentido sanidad cuando lo hago. O sea, el Señor me dice, ora por esa persona, ora, ora, mira, mira esto, mira lo otro, ora, ora, ora. Y cuando me doy cuenta, uy, yo, uy, tremendo, porque sí es así, o sea, usted ora por esa persona y no la desecha, Señor, antes ten misericordia, Padre, ten misericordia. Como Dios lo lleva hasta usted verse en los zapatos de esa persona, y es una bendición de ese amor del Padre que había en Pablo, era el que quería que todos entendieran, él no quería, o sea, no, todo lo que predicaba era porque él quería que sus hijos entendieran, que todos fueran verdaderamente hijos en la fe. Entonces acá cuando dice que era el amor del Padre en él, porque oraba, dice, en segunda de Timoteo 1:3, ahí detrásito dice, al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, a Timoteo. O sea, que si de que él oraba, noche y día oraba, noche y día. O sea, que era un padre, mejor dicho, que amaba, mejor dicho, a sus hijos. Y así nosotros como ese ejemplo de padre, tenemos que orar por nuestros hermanos. O sea, así como nosotros quisiéramos que lo hicieran por nosotros, nosotros también hacerlo por los demás, hacerlo así como lo hacemos por un hijo, naturalmente. Porque como usted quiere ver a sus hijos, usted quiere ver a sus hijos bien, usted no quiere que ellos de pronto tengan de pronto tal vez tropiezos o, o sea, aunque sabemos que nosotros no le podemos evitar muchas cosas a nuestros hijos, pero créame que la oración de un padre o una madre para sus hijos es escucha. Entonces, así como nosotros en lo espiritual, Dios nos enseña por medio de su palabra, como Pablo oraba por Timoteo y por todos sus hijos, porque él habló a Corintios, él habló, yo creo que tenía hijos en Corintios, tenía hijos en Gálatas, bueno, tenía muchos hijos espirituales, pero acá le habla a Timoteo, porque halló en Timoteo un discípulo fiel, un hijo fiel, que le estaba encomendando algunas cosas, porque también sabemos que Pablo como padre le estaba pasando como el mando, pues por decirlo así, como el, le estaba pasando como eso que tenía él a Timoteo, le estaba dando como esa, no sé bien la palabra, como pasándole lo que él tenía a él como hijo, ¿cierto? Como el manto, por decirlo así, eh, porque halló en él un hijo fiel, y sobre todo que Pablo también tenía, es el legado, sí, como es el legado, sí, señora, y también tendría ese, esa vida de Pablo, yo creo que era una vida de mansedumbre y humildad total, ¿no? Total. Entonces, él también tenía esa mansedumbre, esa humildad, ese ejemplo de mansedumbre y humildad para poder impartir su palabra, ¿cierto? Y quiero que por último
la voy a buscar porque esa sí no la tengo, pero espérenme, la busco. Acá, Juan, Juan 14. Juan 14, 9. Vamos a leer. Dice acá, bueno, leamos el 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, cómo pues dices tú muéstranos al Padre? O sea, acá quise leer este versículo porque acá Jesús mostraba al Padre claramente, ¿cierto? O sea, todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo era porque Él estaba mostrando al Padre, todo el amor del Padre, todo cómo era la conducta del Padre, todo la deidad del Padre, las virtudes del Padre, estaban en el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea, que ese ejemplo de padres, la cabeza que es Cristo, hacia el cuerpo que somos nosotros y esas autoridades que Dios ha puesto como padres espirituales. Por ejemplo, Él no lo está dando a nosotros mismos. Por eso es que Pablo le había sido revelado el Señor Jesucristo, pues el mismo Dios había sido revelado en él. O sea, que él adquirió esa revelación del Señor Jesucristo, autoridad para hablarlo con total libertad, porque lo hablaba era porque verdaderamente lo vivió como ese Padre espiritual y por eso Dios también lo exaltó. Dios también exaltó a Pablo acá, aún uno puede decir que las cartas de Pablo son tremendas porque le dio tanta sabiduría y tanto entendimiento. Entonces nosotros como cuerpo, Dios nos está impartiendo a nosotros para que seamos esos hijos, esos discípulos que atienden la voz del Padre, esos discípulos, esos hijos que debemos estar agradecidos con todo, hermanos, con todo, con los padres espirituales que nos ha puesto, con los hermanitos que nos ha puesto, con los pastores que nos ha unido, porque Dios está haciendo grandes cosas, porque Dios está hablando por ellos, porque Dios, por cada uno de los instrumentos, ¿no? Por todos Dios está hablando y es una bendición que, que Dios nos muestre ese ejemplo para que nosotros sigamos, para que nosotros nos esforcemos como hijos, para que nosotros como hijos atendamos a la voz de Él, que nosotros no desechemos nada de lo que Él nos habla, que nosotros no desechemos de que verdaderamente Él nos escoge a nosotros para que seamos esos soldados del Señor Jesucristo, esos soldados aprobados, porque nosotros no vamos a buscar aprobación en los hombres, hermanos, buscar aprobación en Dios. Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a ir mostrando eh, en qué debemos arreglar, qué debemos dejar, en qué debemos eh, adiestrarnos más para Él, ¿cierto? O que debemos desaprender aún también, porque hay muchas cosas también que nosotros traemos, que aprendimos que no están dentro de o lo que verdaderamente la edificación del cuerpo de Cristo, como Dios lo habla, ¿no? La palabra, hermanitos, esta porción de la palabra, el Señor me ha dado esa palabra para que la compartiéramos, para que tuviéramos como ese corazón de padres para poder enseñar y de discípulos, porque primeramente somos discípulos antes que padres, ¿cierto? Tenemos que discipularnos primero. O sea, nosotros no podemos ser padres si no somos discípulos primeramente, nunca. O sea, primero tenemos que ser discípulos, como nos han hablado nuestros padres espirituales de verdad, que tenemos que ser primero discipulados para llegar a ser padres, ¿cierto? Para poder llegar a enseñar con un ejemplo, dejarnos discipular, recibir el consejo, aún recibir la exhortación, por dura que sea recibirla, porque es para bien nuestro. Entonces, démosle gracias a Dios, gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das, por estar en este tiempo en tu presencia, Señor, por, por ser tan bueno y bondadoso con nosotros.